Bueno, antes de que arranque este episodio, queríamos decir un par de cositas. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gusta el contenido, suscríbanse en YouTube, campanita, comentarios, todo ese tema que nos ayuda mucho con el algoritmo, lo mismo en Spotify. Y creamos un nuevo TikTok. Vamos a estar subiendo clips mucho más cortos. Entendemos que el clip muy largo de 30 minutos es difícil de escuchar, entonces Sí, es para un el nuevo clip, formato, pues, un nuevo del formato rápido. de 15 a 30 segundos. ¿Cómo lo llamamos? TTM Es guión bajo podcast. Se lo podcast. vamos a poner acá abajo. Síganos, estén pendientes y nos estamos viendo. Disfruten este episodio que sigue. Se vienen cosas chéveres. Nos vemos. Nos vemos pues. Bueno, Manu, ¿cómo vamos Todo el día de bien, hoy? todo muy bien. Bueno, excelente. En este nuevo video, este nuevo episodio, quería tocar un poco el tema de lo que viene siendo como esos errores que cometimos cuando comenzamos a entrenar. ¿Qué te parece? No, me encantaría porque de verdad que es un tema que todos nos ha pasado, les va a pasar si están empezando. Si no están empezando y ya llevan mucho tiempo, de pronto dicen, no, yo ya llevo 3 años, les va a pasar. Les va a pasar, porque es que a todos nos pasa y no, todos, no somos inmunes a esto de cometer errores, somos humanos, bla, bla, bla. Entonces sí, me Exacto. encantaría. Entonces, ¿por qué no comenzamos con un error que me parece, pues, muy frecuente y de que de hecho uno ve personas que no solamente están comenzando a entrenar haciéndolo, sino también personas que ya llevan tiempo entrenando, incluso profesionales en el deporte que todavía siguen divulgando esta información, de pronto sin matizarla bien, y es el hecho de entrenar de 6 a 12 repeticiones. Pues chistoso, ¿no? Porque es que algo que leí hace poco y lo tengo muy claro es que el cuerpo no tiene ni idea cuántas repeticiones está haciendo. Sí, ¿no? O O sea, sea, el músculo no reconoce si lo está haciendo con una barra Z, si con una barra normal, si con una pesa, si con una pesa de metal, con una pesa de goma, con una mm, barra, con una máquina. O sea, de verdad eso no lo tiene muy en cuenta. Lo que le importa o lo que él siente o percibe es el nivel de estrés que le estás poniendo, el tiempo bajo tensión, mm, básicamente, que lo que llaman time under tension, ¿no? ajá. Entonces, Pues, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso? O sea, ¿de pronto sufriste también con eso de pues, o los... sea, ¿O lo sí, has visto de yo lo he pronto? visto mucho, pero pues yo digamos que desde un temprano como momento en el gimnasio, Ujú, yo arranqué, sí, o sea, es importante que entiendan que los números, las repeticiones y los sets es una muy buena forma de estructurar y organizar tu entrenamiento que al final es necesario. Pero me parece muy importante que caigan en cuenta que de pronto al poner el número 12 en la cabeza y coger un peso y llegar a 12, están dejando el 70, 40, 50% de lo que le quedaba al músculo. Entonces, digamos que yo he visto amigos míos ujú, que entrenan en el gimnasio conmigo, entrenan por separado y dicen voy a hacer 12 repeticiones y llegan a la repetición número 12 más frescos que una lechuga. ujú. Entonces, como que 10, 11, 12. Y yo sí como... Listo, el siguiente, el que sigue. El que sigue, yo sí como, yo estoy haciendo 4 reps y en la cuarta casi se me sale un ojo. O sea, Si terminas así con los ojos rojos, exacto, con la vena se te va a exacto, es explotar. mi forma de entrenar, ¿no? Y Ujú, es válido la forma de otras personas de entrenar, pero hay que separar o discriminar eso en dos lados. ujú, Está la gente que le gusta entrenar al fallo, que es algo que es importante que menos que querías tocar ujú. con esta idea, pues. Está el fallo y está la gente que no. En la zona de confort está al lado izquierdo porque no nos queremos incomodar, de pronto no nos gusta que nos duelen los músculos, no nos gusta sudar, o sea, es Sí, normal todo este hay tema de las... personas que son así, ¿no? Sí, ¿no? Y es válido, las incomodidades son tuyas y no somos nadie para criticarte lo que te incomoda, eso es completamente personal. Entonces, para los del lado izquierdo, ya me gustaría que vos tocaras el lado derecho más. El lado izquierdo me gustaría tocarlo mucho porque yo conocí a mucha gente así y es completamente válido que de pronto no les gusta ir al gimnasio. Entonces se compran las pesas en la casa. ¿Sí, no? Eso Ujú, también es bueno. O de pronto no quieren sudar, no les gusta entrenar muy duro. Entonces ese tema de las reps es perfecto para ustedes porque es una estructura, es una forma de organizarse y de que su mente se sienta como más como con calma y con un objetivo a la hora de claro. llegar a entrenar. Yo soy una persona muy espontánea y a mí, por ejemplo, he tenido fricción con amigos míos que me dicen, ¿qué vamos a entrenar hoy? Yo les digo, no sé. Sí, ahí vamos viendo. ¿Qué repeticiones vamos a hacer? ¿Qué sets? No, pues cuando lo haga me siento y yo digo. O sea, pues, Es muy de escuchar a tu cuerpo, exacto, ¿no? muy intuitivo, muy como la intuición. Y es lo que decimos, escuchar al cuerpo es lo más importante de todo ese tema. Exacto. Entonces, para la gente que está al lado izquierdo, la estructura, la repetición, ese tema de organizar me parece súper válido y entrenen dentro del rango de ustedes. Listo, que hay un rango óptimo, hay un rango que está aprobado por la ciencia
De que es más efectivo, sí, que es el lado que va a jalar Sí, tú. que ya vamos a hablar un poquito de eso. Exacto. Hacele una vez para que yo entienda. Entonces, pues, ¿de dónde viene esta idea de que, hey, hay que entrenar de 6 a 12, ¿no? Entonces, hace muchos años los culturistas y las personas que entrenaban se dieron cuenta que si levantaban mucho peso, entonces ganaban más fuerza, pero eventualmente lograban hacer menos repeticiones. Entonces, lograban hacer 5 o 6 repeticiones de un ejercicio con mucho volumen, pero terminaban muertos, ya después no podían hacer nada más, pero eventualmente, hey, eran súper fuertes. Y luego estaba la otra cara de la moneda que era, hacían volumen bajito y entonces resistían mucho más, y entonces hacían más de 16 15 reps, y no ganaban tanta fuerza, pero sí ganaban mucha resistencia. Entonces dijeron, pues asumimos que debe haber un punto medio, que debe ser el punto óptimo. Entonces dijeron, ese punto óptimo es entre 6 y 12 y por ende todo lo que entre en ese rango me va a permitir ganar algo de fuerza y algo de resistencia y tener como un buen pump, que es como la sangre llena el músculo, entonces pues se ve grande y todo y es un buen Se entrenamiento. siente bien. Y por años fue así, ¿cierto? Es un rango seguro, es un rango, lo que dice Manu, es un rango cómodo, pero ¿por qué para mí es un error? Porque dejar repeticiones en el tanque es dejar de hacer algo que pudiste, o sea, es dejar de explorar una posibilidad a la que pudiste haber llegado, O sea, ¿sí? como malgastar tu potencial, por así decirlo. Ni siquiera malgastarlo, sino no llegar. Ni siquiera saber. Es que Eh, ese es el tema. Se te crea como una ignorancia tu propio potencial. exacto, No como te que das te cuenta. conformas de que con 12 entonces ya hiciste 12 y entonces, hey, hice lo mejor de mí. Y Mm. la realidad es que, piénsalo, siéntate un momento y dile, hey, puedo hacer otras dos, Sí, puedo hacer dos. otras tres, o le puedo subir un poco más el peso y Sí, hago menos. exacto. Está bien. ¿Qué dice la ciencia hoy en día? La ciencia básicamente ha encontrado que no depende tanto del número de repeticiones para la hipertrofia, ¿no? No depende tanto del número de repeticiones, sino qué tan cerca o qué tan lejos estamos de llegar al fallo. Es decir, Mm. hasta que el músculo no puede más. Y eso no quiere decir desgarrar el músculo, ¿no? Que muchas personas creen que es que llegar al fallo es Es que morirme. que se separe la inserción. Y obviamente eso tampoco es el propósito del fallo o llegar cerca ahí. Entonces, lo que dice la ciencia es, hey, no es tanto el número, enfóquense es en el potencial de cada uno y van midiendo hasta dónde, qué tanto tanque quedó disponible. Los números me parecen muy buenos para lo que dice Manu, de pronto esa línea hacia la izquierda que se siente un poco más cómoda, o que de pronto quiere llevar como un track de su progreso, entonces dice, hey, pues antes estaba haciendo 12, hoy hago 15, la otra semana estaba haciendo 20, entonces estoy progresando, es una buena manera de hacerlo. Sí. Pero en general, no piensen que es que el músculo solo basta 12, entonces con 12 ya voy súper Quedé bien y mi bien y mi progreso. progreso es exponencial, ¿no? Exacto. O con eso porque también influyen todas las demás variables que hemos estado hablando en otros podcasts, como la alimentación, el sueño, pero bueno, eso es otro tema. Algo que me entraba mucho, que va muy de la mano con las repeticiones Ujú, y que también puede ser contraproducente es el ego, o sea, los altos niveles de ego, porque pues ahí entra, por ejemplo, yo soy culpable de ese tema de que, digamos, yo quiero que en el gimnasio, como pues me veo un poquitico grandecito, no es por ujú, tirarme flores ni nada de ese estilo, pero pues yo me he dado cuenta que en estos años de entreno sí yo he cambiado mucho por las fotos, claro. mediciones, todos estos tips que les dimos en episodios pasados de cómo subir de peso y cómo bajar de peso, el tema de las mediciones de las extremidades, las fotos, las camisas, pues obviamente es natural de que yo me vea más grande porque Sí, total. pues Tienes derecho a tengo verte más derecho grande, a tranquilo. decirlo. Sí, exacto, literalmente, yo aquí defendiéndome Sí. a puño y espada. Que es el tema de que de pronto cargo más en la barra de lo que debería porque quiero que la gente me vea cargar más de lo que de pronto piensan que yo pueda cargar. Porque sientes que como eres grande, entonces, La gente va a decir, no, ese man apenas está cargando 60, ese man debería estar cargando 80. Pues ese es el tema, a nadie le importa. ujú, Nadie me está mirando pensando en eso. Nadie me está mirando diciendo, este man en realidad debería estar cargando 120 como mínimo. Y eso no es verdad, porque simplemente la gente cuando va al gimnasio está en su propia mente, está en su propio... peleando sus propios Exacto, y eso es otra demonios y cosa batallas. que es algo que hay que desmentir desde ya. La gente que de pronto ustedes que están empezando de pronto te metiste a este podcast porque te gustaría como empezar y empezar de una manera bien, o si ya estás yendo al Y nunca has gimnasio, ido a un gimnasio exacto, o no nunca has sabes ido, cómo o de es. pronto estás yendo y te sientes de tal manera, cosas así, el gimnasio no es hostil.
El gimnasio no es hostil de ninguna manera, o sea, la gente es una comunidad muy bonita, hay mucha Nadie ayuda. te va a regañar, te va a humillar, te va a decir No. por qué no estás Y haciendo... si llegara a pasar, porque no es inmune, no somos inmunes a Obviamente eso, no controlamos lo que va a hacer la gente, es pero un dato completamente atípico. O sí, sea, no, es del promedio que estamos aquí, el promedio, ese man es apoyar una punta de lo que es. sí, no. Porque de verdad que nosotros no, a mí nunca me ha Eso pasado. te iba a preguntar, ¿alguna vez has tenido una No, experiencia no, negativa en el no, no, gimnasio? no, no. Y si mucho, yo siempre intento crear una experiencia buena a A los alguien. demás, ¿cierto? Decirle, ve, qué buen peso. Porque o sea, con una frase de esas uno le mejora el día de alguien. Sí, ¿Vos nunca te total. ha pasado que vas caminando y te dicen, me encanta tu camisa? Ujú, Ven, cosas así. uno sonríe por todo el día. O, uy, ¿qué loción estás Que usando? exacto, Cosas son así. como esos pequeños comentarios que también aplican en el gimnasio. Yo hago mucho de eso y cuando me Ujú. lo han hecho a mí se siente muy chévere. Uno levanta un peso muy alto y dicen, uff, tremendo. Ese tremendo se le tatúa en el cerebro y uno va diciendo tremendo por toda la vida. Ujú. Entonces, el gimnasio es un espacio muy bonito. Como quítense esa idea de pronto, porque Exacto, también me ha pasado que conozco personas que creen que la mentalidad del gimnasio es, no, pero es que se van a burlar de mí, exacto. o pues yo no sé qué voy a hacer, entonces la verdad me van a mirar feo, es que estoy gordo, entonces qué pena. No, No, cero. no, no, cero, cero. Las personas están allá en su mundo, en sus peleas, y de verdad como que se crea esta comunidad alrededor de algo que todos queremos y se vuelve algo muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, volviendo al tema del ego, es que lo que pasa con el ego es que te hace de pronto acercarte más a una posible lesión. Exacto, Porque porque, estás cargando mucho más peso del que debería, de pronto se acopla pues a los límites corporales que tú tienes, de la fuerza, de pronto no estás bien descansado, de pronto no te alimentaste bien, el músculo, de pronto te lo lastimaste un poquito en entrenos anteriores y está mucho más débil. ujú. Y entonces cargar más peso de la barra por ego, por mover más, por sentirse mejor, eso puede llegar a tener un efecto como contraproducente o O adverso. por el hecho de creer que los demás les va a importar que es que estás Exacto, exacto. Sí, levantando. o sea, y por sentirse bien, es que mi amigo carga 100 en esto, entonces yo también debería poder cargarlo. Entonces se crean un poquito esos hábitos o pensamientos incorrectos que te pueden desviar de un progreso pues óptimo y la mejor forma de entrenar. Por Ujú. ejemplo, algo que pasa mucho a mí me pasa mucho con los entrenos de hombro, el entreno de hombro laterales sobre todo, que es como los levantamientos Ah, los de lateral raises. lateral raise, le dicen como vuelos, ¿no? Le dicen vuelos en español, pero no tengo ni idea cómo le dicen Creo que allá. sí, creo que lo he Vuelo escuchado lateral, como una cosa vuelos. así. La gente normalmente cuando hace este ejercicio de levantar las pesas a los lados, lo hace con mucho peso. Ujú. Y si algo sabemos nosotros del tema de lo de la anatomía es que los hombros son muy chiquitos Exacto. en comparación con el cuerpo. Son un músculo muy chiquito y pues entre más chiquito, pues menos carga puede sostener o mantener. O bueno, resistir. No quiere decir que no puedan crecer ni Exacto. nada, sino que Es el... su forma de, de, Ujú. de, de, de poder crecer no es tanto de un estímulo fuerte, sino Como lo son también, las piernas, exacto, como la espalda, como es el pecho, porque son músculos mucho más grandes, con grandes mucho que más ocupan tanque. mucho más porcentaje del cuerpo. Exacto. Entonces yo siempre cojo las pesas de 6, las de 5. Si han ido a un gimnasio se dan cuenta que esas pesas no están en el rack principal, Ajá. sino que están en una esquina donde no hay luz. ¿Están unas cositas? Esas. Yo hago con esas y me da igual. Entonces un amigo me decía, pero ¿por qué no cargas más peso? Mira que yo estoy haciendo con 14, con 16 y no me interesa. Sí, no, No no me se interesa trata de eso. cargar pesado aquí. Yo necesito que mi cuerpo, que mi hombro se sienta bien y no me genere una lesión, Ujú. porque una lesión de manguito rotador tiene que ser horrible. Y me gusta más el estímulo de alta repetición, que también es una diferencia. Vos lo decías con las repeticiones bajas y las repeticiones altas. Ujú. Las repeticiones bajas no sentís tanto estímulo porque no te da tanto tiempo para entrenar, porque, o sea, Lo fatigas de uno. exacto, tu set termina siendo un set de 15 segundos. Cuando llegas a unas repeticiones altas, si llegas a un fallo sin controlar repeticiones, te das cuenta que el estímulo y la conexión mente-músculo es mucho mayor porque Ujú. de verdad estás fatigando al músculo hasta su máximo punto de fuerza. Ujú. Y el ego va conectado directamente con la técnica. ¿Te acuerdas que, yo me acuerdo que me contaste una anécdota que tuviste con el hombro, que cuando fuiste a entrenar, ¿te acordás? Ah, sí, la primera vez que fue a un gimnasio que entré, estaba con un amigo y estábamos haciendo shoulder press, Ujú. entonces en máquina. Y vos sabes que la máquina tiene un agarre cerrado para hombro anterior y un agarre más abierto para pues, el hombro lateral.
Entonces yo estaba con el agarre más abierto, digamos que pues para las personas que nunca han entrenado algo, si tú nunca has entrenado el hombro, pues es una posición algo incómoda, ¿sí? Entonces uno no sabe cómo acomodar la silla. Entonces, bueno, uno peca por, pues, por muchas cosas, por desconocimiento. Y entonces yo empecé y yo dije, no, ¿qué es esto? Yo puedo más. Muy fácil, muy Muy fácil, fácil. muy fácil. Yo tengo que poder con más. Y entonces le empecé a subir. Y en un momento yo subí y yo escucho cómo me traquea aquí el hombro izquierdo en la parte posterior y yo dije, aquí llegué. Ya, Hasta primer y primer último día día en el en el gimnasio. gimnasio. em, Excelente, excelente entreno. excelente entreno. Entonces no volví a hacer hombro como en un mes. Mm. Y a esa máquina le cogí mucho miedo porque yo dije, no, después me desgarró algo y ahí sí no puedo volver a entrenar. Me ausento de la universidad. O sea, fueron muchas cosas a la vez. Entonces, ey, pues, ¿qué necesidad había yo realmente de haber hecho eso? Ninguna, ¿cierto? Porque pues nadie me iba a venir a dar un premio. ¡Ey! ¡Felicidades! 6 reps con 40 Te kilos, vamos a poner, duro. vamos a poner una foto tuya en la entrada del Mejor gimnasio. trabajador del mes. Pues a nadie le hubiera importado si lo hubiera logrado, solamente a Exacto. mí. Y pues, ¿qué me gané? Un miedo innecesario a una máquina por cierto periodo de tiempo, un retraso en el comienzo de mi crecimiento muscular en el hombro y pues un miedo generalizado a las lesiones. Mm, Entonces, pues realmente aquí entra que el ego conecta mucho con esa tercera parte y es el riesgo de lesiones, ¿no? mm. Entonces, lo que decía Manu ahorita me parece fundamental. Ey, a nadie le interesa, a nadie le importa, entonces con calma. Háganlo con lo que se sientan cómodos. O sea, Obviamente no estamos diciendo no vayan, no intenten ir más allá, porque esa es la idea, ir cada vez más allá, pero sean seguros. Entonces, hey, me puedes ayudar, voy a intentar hacer algo más fuerte, entonces cuidado, protégeme o subo un poquito de a poquitos y si realmente veo que no va a poder, no lo intento, exacto. porque tener ese ego y equivocarse y lesionarse es lo peor. De hecho, lesionarse y tener que volver a empezar desde Eso es cero, horrible. Si ya llevas mucho tiempo entrenando y ya tienes mucho progreso y lo tienes en la cabeza, de pronto lo has registrado en aplicaciones, cosas como ese estilo, tener que volver a entrenar solo con la barra, cosas así tener por que una lesión, volverte, eso es es, horrible. es muy Eso es complejo. horrible. Entonces, eso nos lleva como a nuestro tercer gran error. Entonces, ya llevamos enfocarnos en el número de reps O sea, y que creer que esa es la respuesta absoluta a creer que las esa es la reps, respuesta absoluta del no. número. El dos, que es El ego. el ego, dejarnos llevar por el ego, nos podemos lesionar, podemos de hecho lastimar a gente en nuestro alrededor, se nos va la pesa encima del teléfono, lo que sea. Ah, Y, chistosísimo, haría eso. y error número tres, que nos parece también, pues va muy de la mano con lo del ego, es la técnica, Sí, ¿cierto? sí, ¿Qué, sí. qué piensas de la técnica, mano? No, pues a mí me pasó y es que me da mucha risa porque yo, digamos que en los tres ejercicios más grandes, como los tres como big lifts, son los tres más grandes, pues ¿Qué cuáles son? se conocen como la sentadilla, el peso muerto y el bench, pues el press plano de Ujú. pecho. Esos son los que se ven durante las competencias de powerlifting, ese tema de la fuerza se ven en esos tres porque reclutan mucho más músculos a la hora de entrenar. No son tanto, no se aísla como digamos el tríceps o se aísla el bíceps, sino que son todos los músculos trabajando juntos para poder levantar ese peso en diferentes posiciones y con diferentes utensilios pues, del gimnasio. Utensilios. Utensilios suena como a, como a cubierto y tenedores. Ah, ¿cómo se llama Ah, eso? ¿Cómo llama? como el equipment, sí, no Eso, por eso, sé. pero estamos en un podcast de inglés o español. Pero entonces, ¿qué? Entonces, olvidándonos de la palabra utensilios, porque es el tema de que yo cuando arranqué con el peso muerto, yo fui y dije, vamos a hacer una sesión de peso muerto Ajá. y le metimos mucho peso y cargamos y tal, y tú, peso muerto. Te sentiste Me genial. sentí genial, porque peso muerto, pues, peso muerto a mí me encanta. Y Ujú, ahorita es mi levantamiento de esos tres que les mencioné, el más fuerte, con el que yo más levanto peso, pero porque ya he afinado mucho el tema de la técnica, ujú. lo he practicado mucho, lo he investigado, bueno, lo he discutido, bla, bla, bla. Sí. Entonces yo salgo del spinning, que yo creo que la gente aquí de Cali conoce el spinning, que queda por el Alférez, que Ujú. queda Ahí por el río, por el exactamente. río. Ujú. Ese gimnasio me encantaba. Y si la gente, si alguno que escuchó fue, extraño ese gimnasio. Horrible. ¿Y si te acuerdas que siempre te mencionó que era el único que tenía las trotadoras, Sí, esas, las que son como las curvas? curvas y que son como no con no máquinas, sino que son como manuales, que Ajá, uno mismo las corre. sí, Tenía cafetería. Uf, venían unos batidos. sí, Bueno, sí, sí. qué nostalgia. Y yo me acuerdo que salí ese día de peso muerto, que es lo que estaba hablando, y al otro día me tenían que levantar con grúa. Ve, o sea, el dolor Movilización total. era tan agudo en el lumbar, claro, porque yo de pronto no usé bien la técnica.
Claro. ¿Por qué la técnica es tan importante? Ya lo que yo creo que vos también sabes y hemos discutido es que el cuerpo tiene una biomecánica. La técnica es lo que más se acerca a esta biomecánica y lo que es ergonómico para el cuerpo. Entonces, cuando uno se sale de esa técnica, estás poniendo en riesgo las articulaciones, tendones, todo ese tema de lo que es la red muscular de Ujú. nuestro cuerpo. Y también es donde encontramos la mayor cantidad de fuerza porque estás en el punto óptimo, en el ángulo óptimo que el cuerpo tiene para poder levantar. ¿Qué es esto de la biomecánica? En palabras como resumidas, cada músculo tiene una función específica en el cuerpo. Entonces, la técnica o algunos de los ejercicios van de la mano con esta posición. Digamos, los bíceps, lo que es básicamente levantar el brazo. Por eso Flexión uno hace de, flexión ujú, acá y digamos el de brazo. supino, cosas así, porque pues son diferentes formas de entrenar el bíceps. Lo mismo con los abdominales, es Te permiten hacer extender flexión, y extensiones flexionar. de Entonces, torso. por eso uno hace lo que son los crunches o hace como estas lagartijas. Hace ese tema del abdomen Ujú. porque va de la mano con lo que normalmente se creó el abdomen. De hecho, es lo que hablamos de que un músculo tiene un origen y una inserción. Y en Exacto, anatomía describimos que siempre, pues normalmente la regla es el origen ala la inserción, exacto. ¿cierto? Entonces, si el bíceps va del hombro, del proceso coracoides, acá, a la fosa del codo, Ujú. entonces, pues si va de acá a acá, entonces esta parte de aquí me va a alar esto, entonces la Exacto. función es La así. función es acá. Entonces, por Entonces, eso los ejercicios se crean así. O sea, los ejercicios van de la mano con la ciencia. exacto. Los ejercicios no se crearon así empíricamente de que es que me duele el hombro y entonces no, no, La no. máquina no apareció así diseñada con sus Exacto. poleas. O sea, y por eso nos gusta mucho hablar desde la perspectiva de la ciencia, porque de ahí Ujú. de esa es la base de todo, la Correcto. investigación, todo ese tema bueno, entonces cuando uno sale la técnica es lo mismo con el ego. Y creo que es más peligroso el tema de la técnica que el ego. O Sí, sea, la total. técnica es más delicado porque la técnica te puede llevar directamente, si lo estás haciendo mal, a unas lesiones muy malucas. Y de hecho, mala técnica, con poco peso incluso, tome su lesión. Tome su lesión. O sea, estás arrancando 1 kilo. Mala técnica, Lesión. lesión. Y las lesiones son horribles. O sea, una lesión de manguito rotador, una lesión de lumbar, una lesión de rodilla, una lesión de cuello, una lesión de pecho. No, no sé si alguna vez te ha tocado hacer una terapia física de una lesión. Sí, pues yo jugué O básquet sea, es ir, porque uno tiene que ir a un como a lugar, 100 20 sesiones, sesiones de sí. terapia con una misma persona y Y, eso, y no, y vaya, páguelas todas, y y eso es entonces, horrible, eso duele horrible, eso no mueve. Yo cuando me rompí el dedo, yo me ujú, acuerdo, yo no podía flexionarlo y las terapias eran horribles, o los tobillos más y que es todo. una hora así, y así, y Exacto. así, O y sea, hágalo, no, y luego con la otra, así, exacto, no es y muy así. recomendable. Es parte del proceso, sí, porque todos nos hemos lesionado. Yo me he lesionado, tú la has lesionado, pero si uno se lo puede ahorrar la platica y el dolor de cabeza, pues sería muy bueno. Sí, total. Entonces, Pero entonces, ¿qué consejos darías para la técnica? no, pero es que antes de eso me gustaría algo importantísimo. No sé si de pronto conocen a Ronnie Coleman. Ah, ok, Nosotros sí. los sí o sí lo conocemos, pero Ronnie Coleman, búsquenlo, es Ronnie Coleman. Fue 8 veces Mister Olympia, más o menos en 1998, los 2000, Ujú. inicios del 2000. Si ustedes lo buscan, antes ese man era un monstruo, o sea, con razón ganó tantos Mister Olympias, era gigantesco, Sí, la verdad, unos era músculos, impresionante. una definición, una estética, con razón ganó todo lo que ganó. Pero si lo buscan ahora, se nota, Busquen un video. exacto, busquen un antes y después en TikTok. Ay, Dios santo, ese hombre no puede caminar, va siempre me da risa porque parece el de Jigsaw, el muñequito de Jigsaw. Ah, en el triciclo. En el triciclo literalmente parece porque va en una maquinita. Además de que la silla es como así, el man va como a 1 centímetro del piso así. Y el man es todo grande, ¿no? Y ahora es Entonces, gigante, porque todavía se ve grande claramente por todo esto, el uso de esteroides. Pero hizo como 6 o 5 operaciones en la espalda porque cuando estaba haciendo remo con barra y ujú. peso muerto usaba pesos No, ridículos. ridículos. O sea, ahí sí esa es la personificación del ego en levantamiento de pesas. Y miren cómo terminó. De hecho, me acuerdo de esos videos que se ven cómo se pone la barra en el squat y la barra se La dobla barra y es una se barra de dobla, es metal. una barra metálica. Yo dije como, madre santísima. Y entonces sí, al final se rompió como todos los discos de la espalda. O sea, las Sí. vértebras ya no existen, no las tiene. No, no estoy hablando factos, no estoy hablando pura mierda. Sí, no, pues no sabemos realmente qué le habrá Exacto, pasado médicamente, pero exacto. em, fin de la historia, no puede caminar. No puede caminar simplemente porque se pasó de los límites corporales que están muy bien establecidos y son muy importantes que los sigamos. Entonces, No quiso escuchar al cuerpo. exacto, no quiero escuchar al cuerpo, que es lo que la recomendación número 1 es todo ese tema
del peso muerto, todo ese tema. Bueno, me pasó mucho. Un amigo, hace poquito fui a entrenar Ujú, con un amigo peso muerto y él como que nunca lo había abordado como full seriedad, como ujú. con mayor seriedad, el tema del peso muerto. Entonces le ayudé con la técnica, le ayudé con de pronto la respiración, el agarre, los pesos. Todo. Estuve ahí como que lo acompañé Sí, para que él pudiera sentirse mucho más cómodo con el peso muerto y al final de la sesión me dijo, la verdad, Manu, me gustó mucho haber entrenado peso muerto, lo quiero seguir entrenando. Y eso se trata, de eso se trata. eso se trata. A mí me pasa mucho cuando uno levanta unos pesos muy grandes, listo, va de la mano con el ego, pero dentro de lo seguro, porque nosotros hablábamos de que el ego es necesario. Ujú. Mucho ego es peligroso, muy poco ego es poco eficiente. Sí, porque no, de pronto no, nunca vas a salir Exacto, de ese rango pero que el estás. ego sí, o sí es necesario, lo necesitamos para todos los ámbitos de la vida. Y cuando uno levanta mucho peso, digamos en peso muerto, en banca, en squat, y digamos que a mí me pasa mucho en el peso muerto, yo cuando tiro la pesa después de cargarla, uno se siente Así como tu anécdota como de un Centenario, gorila. Sí, donde le exacto, avisaste a todo el mundo que había en el tirado centro peso. comercial que estabas tirando peso Y las muerto. oficinas de abajo mío también se dieron cuenta, estaban trabajando y allá escuché un estruendo arriba de ellos. Entonces sí, y es como lo atribuimos, yo creo que me lo comentaste como a esa biología Como esa naturaleza, naturaleza como como, humana de cuando mataban a un mamut y llegaban con la cabeza así enfrente de toda la tribu y decían, mate un mamut. O sea, mate un mamut. O sea, como que conectas de alguna manera con esa energía masculina y que me exacto. parece que de hecho incluso también en las mujeres Sí, conectan con esa yo energía he femenina. visto mujeres que levantan el doble que yo Ah, y sí. yo me cuestiono mi masculinidad. Mentira, no tanto así. Pero sí, pero es como que conectas con esta parte, con esa naturaleza Ujú. profunda tuya De y eso, los guerreros, exacto, la todo ese tema de la fuerza, fuerza, los el poder levantamientos. levantar y Exacto. entonces eso motiva, eso nos hace sentir bien. Ujú. Entonces, en ese sentido, el ego es necesario. Sí, y se siente muy bien entrenar pesado, y se siente muy bien. Pero obviamente lo que decimos al inicio del podcast es lo que ustedes se acomoden. Me pasó mucho ayudando a este amigo con Ujú, el peso muerto. Había algo que a mí me funcionaba, pero a él no le funcionaba. Entonces las piernas de pronto a mí no, porque de pronto él tiene rodillas, la cadera la tiene distinta, alineada de otra manera, las total. rodillas están alineadas de otra manera, los hombros, entonces Todo todo es depende. muy ambiguo y Lo que todo es muy hablábamos del personal. podcast pasado de que la genética de todos es diferente y eso Exacto. influye, eso contribuye de hecho a la biomecánica. Entonces, Ujú. unos No, 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 y tienen, ese es el tema. O sea, yo les digo, nosotros decimos lo que nos funciona, lo que no ha funcionado en experiencia propia, pero ustedes tienen que ir y y probar lo que probarlo. les sirve a ustedes porque es muy personal. Es muy, muy, muy personal. Exacto. ¿Qué me estabas diciendo? Que antes de... Ah, que entonces, que ¿cómo les Ah, recomendamos ok. una buena técnica? Que Ya, ahí fue ya. lo que me contaste que Las la primera. recomendaciones, la primera, la primordial es los gimnasios comerciales como SmartFit y BodyTech tienen muchísima asistencia. Si nos escuchen, patrocínenos. Patrocinen. Por favor, páutenos acá. Mándenos un correo, un comentario. No, mentira, pero hay mucho acompañamiento. Si SmartFit comenta en este video, Manuel levanta 300 kilos. 300 kilos y le tira la barra a una señora en la cara. No, mentira. Pero entonces, eh, en los gimnasios comerciales hay mucho acompañamiento físico y nutricional y emocional y bueno, todo ese tema. Entonces, a apoyarse en esas asistencias, también en amigos que ya Ujú. sepan de lo que están hablando, no un amigo que acaba de regar como tú, pues no es muy bueno que un ciego lidere a los ciegos. O sea, o sea, no, no, porque literalmente si tu amigo no sabe, pues Sí, 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 no te puede no te guiar. puede guiar Es porque como él no lo sabe. de los gimnasios de barrio. Exacto. Que digamos un man te dice, El no, eso es Bessie. así. Y le hacen una radiografía de la espalda y la tiene rota hace como 30 años y no se ha enterado. Y Porque puede estar grande. y pues, pero pues tiene como 7 lesiones esperando a que las descubra. Ajá. Entonces, el acompañamiento de ingenieros comerciales es muy bueno. Según Fisioterapia. Es que hay es que hay fisioterapia, nutricionista. nutricionistas, muchos están, la mayoría están entrenados en la Escuela Nacional del Deporte. Entonces realmente, y las maquinitas tienen como botones, entonces tú lo puedes hundir, porque ese es el miedo de muchos, ¿no? Mm, Que, ay, pero es que yo no sé, entonces qué pena qué preguntar. pena Ey, no, preguntar, hundes el botón qué hago aquí? O sea, y que se te acerca supone, la persona y te muestra, o incluso hay códigos QRs y tú escaneas y son videos si de, te da como ansiedad, o sea, hay gente si que te da tiene ansiedad ansiedad social. social y no le gusta Sí, sí, hablar sí, con, total, y le da pena el QR y no tienes que hablar con nadie. La correcto. segunda son las máquinas. ¿Por qué las Las máquinas? máquinas, porque es que el tema es que en el peso libre es muy delicado porque es que recluta muchos músculos, necesita mucha más motricidad, necesita más balance, Coordinación. coordinación, eso, todo ese tema, Ujú. que de pronto muchas personas no la tengan porque apenas están empezando y es completamente normal que no tengan esa Sí, motricidad. claro.
o de pronto tengan un tiempo mucho más difícil adaptándose y mejorándose en coordinación que otras personas. De pronto alguien progrese más rápido que tú y tú no te has podido alcanzar a él, pero es tu proceso. Correcto. Las máquinas están como más dentro de la biomecánica, es mucho más ergonométrico con tu cuerpo para ayudarte a que sea más fácil, son más estables, son pesos mucho más equilibrados, tienen una polea, están diseñadas para ayudar a que tu cuerpo se sienta cómodo y no haya tanto riesgo de lesión. Exacto. Son una forma de entrenar mucho más segura, como cuando se habla de que la natación es el deporte más seguro porque hay muy pocas lesiones. Ujú. Entonces, en las máquinas es lo mismo. Es muy difícil que uno se lesione en una máquina. Si ya se te va pues la cabeza con el ego, pues lo que estamos hablando, pues ahí de Ujú. pronto sí te puede lesionar, pero digamos que las máquinas es una forma muy segura de tu arrancar y sentirte cómodo a la hora de entrenar sin tanto riesgo o porcentaje de riesgo de lesión. Y lo bueno de las máquinas es también que son ajustables, ¿no? Exacto, eso me parece buenísimo. De que yo soy más alto que un amigo, yo soy más alto que vos, yo soy más grande que vos, yo soy más chiquito, entonces hay como 6 niveles de altura, hay de distancia entre la pesa, es que el equipo a tu rodilla, bueno, A tu miles pecho, todo, sí. de combinaciones. Y de hecho, no quiere decir que entonces las personas avanzadas o que ya hacen otros ejercicios no hagan máquinas, ¿no? Que eso es lo chévere. O sea, Yo hago máquinas, yo hago máquinas. yo hago máquinas. Y Chris Bumstead hace máquinas. Es que son muy buenas porque están diseñadas para seguir la biomecánica del cuerpo. De hecho, las Para personas que se ayudar, encargan de diseñar máquinas la la rompen, de rompen, verdad. no, no, en serio. Y lo que te digo, o sea, las máquinas no te hacen ver menos, no te hacen ver más No, cobarde, no, 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 no. O sea, la gente, los profesionales lo usan porque ayudan a mantener tus extremidades y tus, digamos, tus músculos, tus tus articulaciones, rangos de tu rango movimiento, de todo. movimiento mucho más dentro de lo seguro y dentro de lo Anatómico, de lo anatómico y lo fisiológico. fisiológico. Correcto. Y de hecho, aquí también quería como mencionar algo, y es que también las máquinas suelen ser muy localizadas, ¿cierto? Ujú. Entonces permiten aislar músculos o grupos musculares. Y entonces también es lo que hablábamos ahorita. Pues si vas a trabajar un músculo aislado en particular, pues puedes tratar de hacerlo con poco peso, Mucha rep muchas para reps. darle mayor Y cuando énfasis. trabajes ya en esas bancas abiertas, donde tú sabes que estás haciendo un press banca con mancuernas, donde estás metiéndole el hombro, el El pecho, el tríceps, tríceps, entonces tú dices, bueno, hey, metámosle más peso metámosle porque más estamos peso. reclutando más peso, Exacto. aumentando la posibilidad de levantar mayor peso porque tenés más ayuda muscular. Cuando estás haciendo solamente bíceps y lo sobrecargas mucho, han habido lesiones que están en internet. Yo creo que si han visto el video lo han visto, de que se Sí, les a uno desprende los el ve. bíceps o se parte la O el pierna pecho, o el también pecho desgarros de pecho. se sale la inserción del pecho Ujú. acá arriba al Sí. hombro. Entonces, pucha. Pero sí, ¿no? Eso era como lo que queríamos venir a Bueno, hablar. Manu, frase del día. Frase del día, o sea, no se trata tanto, o sea, no se trata de evitar los errores, Ujú. sino de entrenar lo suficiente para superar esos errores de los que estamos hablando. O Y sea, aprender de y ellos. aprender. Es el tema Me de encanta. seguir yendo al gimnasio, constancia, ir a entrenar, probar, todo ese tema de lo que estamos hablando, de que cada uno, pues, Ver qué funciona, qué porque no. pues, sí o sí hay errores, sí o sí vamos a cometer errores, esa es la conclusión del video, sí o sí vamos a cometer errores, todos hemos cometido errores, todos vamos a seguir cometiendo errores, pero es seguir en la lucha y seguir en ese progreso que hace que los errores no sean tan significativos e importe más el progreso y como esta búsqueda insaciable de la mejora corporal y física. Amén, hermano. Me encantó verte, ¿viste? Sí, Nos vemos para la dale próxima. pues. Chao, Chao muchachos. Nos muchachos, se vemos. cuidan.